Si alguien nos está escuchando y tiene muchísimo estrés en el trabajo o lo que sea que le está ocurriendo, si incorpora, por ejemplo, meditación, Sin duda, yoga y tal. no, claro, ten en cuenta que en los últimos 30 años se ha investigado mucho en el entorno médico y ya con tecnologías muy sofisticadas, como por ejemplo, el practicar 20 minutos al día, que puedes dividirlos, ¿no? 20 minutos al día durante 5 días a la semana en un periodo de 4 semanas, ya se observan incluso cambios físicos en el cerebro y cambios en el sistema inmune. Es decir, tengamos en cuenta que el organismo humano está tan extraordinariamente bien hecho que a nada que le des una posibilidad de que se recupere, lo va a hacer. Lo que pasa es que no le damos ni una posibilidad. Es decir, cuando físicamente podemos salir de ese estrés, mentalmente seguimos. Tú fíjate las personas mejor que se van de vacaciones. ¿Cuál es la expresión más común? Todavía no he desconectado. Todavía no he desconectado. Sí, es verdad. Todavía no he desconectado. Si físicamente ya no estás, por ejemplo, en el trabajo, no he desconectado. ¿Pero por qué no has desconectado si físicamente se has desconectado? Porque mentalmente no has desconectado. Fíjate, yo tenía un amigo que, lo digo porque el hombre falleció, y tenía un amigo que, se iba a vacaciones y no le mandaban emails, y entonces él escribió, bueno, no me mandéis ningún email en sus vacaciones, no, porque está de vacaciones. Y un momento que se angustió tanto y fue a la empresa a ver si todo iba bien. Dice, no me está mandando email. O sea, fíjate hasta qué punto estamos nuestra mente no nos da paz ni tranquilidad. Por eso, la mayor parte de los ejercicios que ayudan a eso son ejercicios que aquietan la mente. Por eso el mindfulness, las prácticas meditativas, shamatha, vipassana, todas las prácticas meditativas, pues han alcanzado semejante auge, ¿no? Porque van al punto que nos altera, y el punto que nos altera, la mayor parte de las veces, es un punto mental, no es un punto físico. Sé, Mario, que tú, estabas especializado en todo el sistema digestivo. Cirugía ¿verdad? general y aparato digestivo, sí. Y sé que, claro, pudiste comprobar de primera mano que estaba como muy unido. Bueno, te quería preguntar si puedes compartir el caso de Margarita. Sí, claro que sí. Margarita es una situación real. Hay personas que creen que me lo he inventado. Es totalmente real, ¿no? Entonces, Margarita es la situación de una mujer que llevaba 3 años con dolor de estómago, que había visitado a muchos médicos, le habían puesto un tratamiento que era el adecuado y la dosis era la máxima, y que acudió a mi consulta no porque yo fuera nadie especialmente conocido, sino por un peregrinaje donde la mujer era inasequible al desaliento. Claro, después de 3 años, pues la mujer seguía buscando y se encontró conmigo. Y claro, me llevó un bloque de pruebas que me llevó 1 hora verlas, ¿eh? Y estoy muy habituado a ver ese tipo de pruebas. 1 hora. Y el resultado es que todo era normal. Pero claro, todo normal, la medicación lógica para su dolor, y seguía igual. Y entonces yo sencillamente, haciéndole preguntas, averigüé que tenía un problema afectivo con su jefe. Afectivo de que no soportaba a su jefe. Y le enseñé un abordaje para transformar esa relación, nada más. En 10 días se le quitó el dolor de estómago. Ostras. Cuando tú entiendes la fisiología de la ira, la fisiología del resentimiento, la fisiología del miedo, del perdón, del amor, etcétera, y lo puedes aplicar en una técnica sencilla, el efecto parece mágico. Ella misma, cuando volvió a la consulta, no daba crédito y dice, doctor, ¿cómo es posible que lleve 3 años tomando medicación, que no me ha hecho nada? A la dosis máxima, porque yo le dije que era la dosis máxima, ya quería que le subiera la dosis, porque no había medicación mejor en aquel momento. ¿Cómo es posible que se me haya quitado en 10 días? ¿Cómo es posible? Y claro, parece magia. Lo que tienes que entender son los mecanismos sutiles y saber cómo intervenir en ellos. Ese es el caso de Margarita. Y es muy interesante porque una mujer escuchó la historia de Margarita, llevaba años con dolor de estómago y solamente escuchándola se le quitó el dolor de estómago. Ostras. Fíjate claro. el poder de las palabras. Cuando uno entiende lo que le pasa, tiene ya la sensación de que lo puede gestionar. ¿Cómo vas a gestionar lo que no sabes? Es que te pasa. Claro. Pero cuando tú entiendes lo que te pasa, es impresionante. El propio cerebro, al entender lo que le pasa, es capaz de gestionarlo. O sea, la gente que medita está más en control, pero además incluso... Automáticamente. Automáticamente, o Claro. sea, físicamente ya te ha cambiado. Automáticamente. Joder, qué envidia, voy a empezar a meditar. Automáticamente, claro.
Yo escribí un libro hace años ya porque yo sé que muchas personas encuentran dos resistencias frente a la meditación. La primera, que creen que la meditación tiene un nombre en inglés que se llama mindfulness. Hay muchas formas de meditación. Entonces, pero lo que se ha puesto muy de moda es el mindfulness, que es la mente plenamente presente. Y hay personas que encuentran una reacción de rechazo porque creen que es algo que tiene que ver con la religión. A favor o en contra, no tiene nada que ver, nada que ver. Es un entrenamiento mental, ¿no? Y por otro lado hay personas que ofrecen un rechazo o tienen un rechazo muy comprensible porque les parece absurdo que cerrar los ojos y no querer dejar la mente en blanco, eso es un error, sino llevar tu atención a lo que está sucediendo ahora, tus sensaciones en el cuerpo, tu respiración, no puede tener ese impacto, parece absurdo. Y que por otro lado tienen un montón de pensamientos y que eso no les va. Entonces yo escribí un libro hace años, que se llama Tómate un respiro, Mindfulness, el arte de mantener la calma en medio de la tempestad, y lo escribí para explicar por qué unos minutos de quietud afectan al cerebro y afectan al cuerpo, y cómo hay que evitar que ese flujo de pensamientos nos saquen del presente. Y es muy curioso porque personas que han empezado a practicarlo a raíz de eso me han dicho: Mario, me ha cambiado la vida. Me ha cambiado radicalmente la vida. Hay que superar esa resistencia comprensible. Primero, esto es o a favor o en contra de mi religión. Número 2, esto no tiene ninguna base científica. 3, es imposible gobernar mis pensamientos. Entonces, con una serie de pequeñas estrategias parecidas a las de Margarita, tú puedes darle la vuelta y empezar a tener los beneficios. ¿Crees que cualquiera puede hacerse fuerte mentalmente? ¿O tienes que pasar por X cosas para construir esa fortaleza? Yo creo que para construir una fortaleza tienes que pasar por experiencias que de alguna manera te desafíen y te ayuden a crecer. Yo quiero que imaginemos una persona, un hombre o una mujer que se quiere poner fuerte y va a un gimnasio. Tiene que levantar pesas. Si no levanta pesas, no se pondrá fuerte. Tiene que empezar con pequeñas pesitas, pero aún así las nota. No son tan fáciles de levantar. Y poco a poco va adquiriendo la musculatura. Naturalmente que nosotros podemos, de nuestros traumas, de nuestras heridas, generar una interpretación, una historia que nos limite o una historia que nos impulse. Fíjate que se ha hablado mucho del síndrome de estrés postraumático. Pues a una persona la roban por la calle a punta de pistola y cada vez que va por la calle se aterroriza, etcétera, etcétera. Pero no se habla a veces del crecimiento postraumático, es decir, de personas que a raíz de lo que han vivido han crecido y han evolucionado. Es decir, que lógicamente nuestro crecimiento tiene que ver con la experiencia, la vivencia de que somos capaces de superar pruebas. Y por eso todo ser humano, claro que puede superar pruebas, claro que puede recuperarse, claro que pasará por momentos de dificultad y por momentos de llanto, pero ese es el comienzo, ese no es el final. Es buenísimo, Mario, qué gusto ser tú. Respondes a todo tan bien, da un gusto escucharte. Bueno, muchas gracias. Será que haces preguntas muy buenas. A mí me sale fácil la respuesta, porque la respuesta depende de la pregunta que te hagan. Mario, y tú ahora mismo con todo lo que has vivido, con todo lo que sabes, ¿a veces también te sientes estresado o no? Por supuesto. ¿Sí? ¿Cómo haces tú para...? Por supuesto. Mira, una de las cosas que a mí me gusta transmitir es que soy un compañero de aventura y de fatiga. No soy ningún maestro, no soy ningún ente iluminado, no soy ningún ser superior, como es obvio, pero por si acaso alguien se confunde. Yo soy un compañero de fatigas, tal vez que llevo más años en este campo y que quizás he acumulado algunas experiencias, unas vivencias interesantes. Claro que tengo mis momentos, lo que pasa es que también tengo mis recursos. Claro que tengo mis momentos y tengo que aceptar, por un lado, mi fragilidad humana y por otro lado, tengo que recordar mi grandeza. Si se queda en la fragilidad solo, se desmorona. Si se queda solo en la grandeza, se convierte en una persona arrogante. Cree que está por encima del bien y del mal y que eso no le va a tocar.
¿no? Que nunca va a pasar por momentos difíciles. Pero si reconoce su fragilidad y su grandeza, ante la fragilidad la aceptará de mejor grado, pero no se quedará en la fragilidad. En ese momento recordará su grandeza y se elevará. Y cuando tenga una elevación, cuando las cosas le vayan bien, esté experimentando su grandeza, también recordará su fragilidad y tampoco se le subirá eso a la cabeza. ¿Por qué crees que hay gente que le cuesta más salir de, por ejemplo, que se siente pues más frágil, o ¿sabes? Esta gente que igual se queda como en el pasado o en el trauma y le cuesta mucho dejar ir? Vale. ¿Por qué? Yo diría que son dos elementos. Por un lado, hay vivencias que son muy duras. Claro, es más comprensible que una persona lleve una carga afectiva negativa si no ha tenido una infancia adecuada, así sí la ha tenido. Entonces, eso es una parte. Pero hay otra parte que tiene que ver mucho con dos elementos. El primer elemento, lo que te dices a ti mismo. Una cosa es lo que te ha pasado y otra lo que te dices. Ahora pondré un ejemplo. Y en segundo lugar, de quién te rodeas. Una de las cosas más impresionantes, en un libro mío, Resetea tu mente, lo explico con más detalle, unas cosas más impresionantes que hay en el maltrato en la infancia, es que los niños maltratados llegan a interpretar, fíjate qué barbaridad, Judith, llegan a interpretar que si les pegan como lo hacen, es porque lo merecen. Llegan a pensar que en su interior hay algo que está roto, hay algo deficiente, hay algo que no merece ser amado, en lugar de caer en la cuenta que sus padres están mal. No digo que sean malos, están mal. Entonces fíjate esa historia que se cuentan y que se acaban creyendo porque se la cuentan. Entonces lo primero es, para reescribir la historia, contarte una nueva historia. Yo soy un ser extraordinario, un ser absolutamente válido y digno de amor. He estado en un entorno que no estaban bien y no han sabido apreciarlo. Hubo una época en la que los diamantes no eran valorados. Los diamantes, hace muchísimos años, no eran valorados. Hay cosas curiosas, como si fuera un pedazo de vidrio. Fíjate hoy en día lo que puede costar un diamante. Claro, entonces cuando uno entiende eso, se da cuenta de que es un diamante que no fue valorado, es distinto a yo no valgo. Eso número uno. Y número dos, muy importante, las personas de las que te rodeas. Porque si no te rodeas de las personas adecuadas, no van a favorecer que salga lo mejor de ti. Si te rodeas de personas que creen en ti y en tu potencial, eso va a suceder, va a salir eso. Entonces, yo te diría eso, reescribir la historia implica reinterpretar la historia. Saber perdonar, no la maldad, sino la ignorancia. Saberte querer, no por lo que hiciste o dejaste de hacer, sino por lo que eres. Y rodearte de personas que valgan la pena en tu viaje. Las personas que solo te dicen las cosas que haces mal, que no llegarás, que eres demasiado joven o demasiado mayor, que te faltan títulos o te sobran títulos, etcétera. Yo no digo que no sean personas válidas, claro que son personas válidas. Yo no elegiría ese tipo de personas para acompañarme en mi viaje. Todos sabemos que cuando tú haces un viaje, a donde sea, lo más importante no es a dónde vas, sino con quién vas. Pues el viaje más importante es el viaje de la vida. O sea, yo tengo muy claro que cuando me hago un viaje a determinado sitio, porque tengo algunos días libres, voy con personas con las que voy a estar súper a gusto. Voy a poder ser quien soy. No iría con otras personas que son tan válidas como yo, sin duda, pero no voy a estar igual de a gusto, porque no hacemos eso en el viaje de la vida. Bienvenidos a este espacio de reflexión donde exploraremos un tema fundamental para nuestro crecimiento personal: descubrir nuestra grandeza interior y superar el miedo. Mario Alonso Puig nos recuerda que todos tenemos un potencial inmenso, pero que muchas veces el miedo actúa como una barrera que nos limita. Hoy vamos a reflexionar sobre cómo podemos derribar esas barreras y dar un paso hacia la plenitud y el propósito.
¿Alguna vez te has preguntado qué podrías lograr si el miedo no estuviera presente en tu vida y reconocieras tu poder interior, tu grandeza interior? Este es el momento de descubrirlo. Escuchemos lo que tiene María Alonso Puig para decir. Déjame en los comentarios de dónde nos escribes, de qué país y de qué ciudad. Comencemos. Voy a arrancar leyendo algo que tú dijiste. Vale. Nunca te avergüences por mostrar tu alegría. Claro, es que esto es muy importante. Uno de los psiquiatras más grandes desde mi punto de vista que ha habido, que fue el suizo Carl Gustav Jung, el que Freud puso todas sus esperanzas en él, pero él entendía que Freud se quedaba demasiado apegado al tema sexual, con el complejo de Edipo y el complejo de Electra. Pues Carl Gustav Jung fue el que elaboró el concepto de la sombra, ¿no? Lo que nosotros ocultamos porque no queremos reconocer, ya que a lo mejor en el entorno no es bien acogido. Y él hablaba de la sombra negra y la sombra blanca. Por ejemplo, mira, mi enfado, a lo mejor lo tengo que secuestrar, aunque pueda en un momento determinado tener sentido, porque en el entorno en el que estoy no es aceptado. Pero él hablaba también de la sombra blanca, es decir, elementos en la vida humana como pueden ser la alegría, que uno secuestra porque está en entornos donde la alegría está penalizado y donde le dices a una persona, las cosas están muy mal, no es para que estés tan contento, no es para que estés tan contenta. Y la persona, por sentirse aceptada, secuestra eso, y a partir de ese momento le va a pasar una cosa muy curiosa, que es que cuando vea a alguien alegre, va a sentir una repulsión inmediata por esa persona. Wow. Porque para rechazarse ella misma, tiene que rechazar a otros, ya que la distancia que uno tiene consigo mismo es la misma distancia que tienes con los demás. Entonces la forma de rechazarte, de bloquearte, para que esa sombra blanca no emerja y no reconocer que la tienes tú, es echarla en la otra persona, es expulsarla, es sentir aversión. Y al hacer eso, tú vas poniendo una capa más sobre tu propia alegría para que no aflore. Así que hay que sacar. Sí, hay que sacar la alegría porque, a ver, yo creo que el ser humano cuando conecta con su verdadera esencia es alegría. ¿Por qué es alegría? Porque es gratitud, y la gratitud va ligada a la alegría, va ligada a la sonrisa, incluso momentos de dificultad. Entonces, considero que sí, que es lo natural. Creo que lo antinatural es la falta de alegría, lo cual no quiere decir que uno tenga que estar alegre en todos los momentos, en momentos muy duros de la existencia, y hay que respetar la tristeza, el dolor, etcétera, etcétera. Ahora bien, luego buscar esa renovación, esa recuperación para expresar la alegría que desde mi punto de vista es parte de nuestra naturaleza más profunda. Totalmente de acuerdo, porque soy gran fan de él. Entonces todo lo que diga... ¡Qué responsabilidad, Dios mío! Mido 1,90 y soy más guapo que Brad Pitt. ¡Hala! Hay que decir que sí, lo siento. Mario Alonso Puig, si queréis lo presento un poquito, pero todo el mundo lo conoce. Él sigue siendo médico, sí, cirujano en sistema digestivo, general digestivo. Conferenciante, escritor, muy escritor, por favor. Mirad cómo está este libro, ¿vale? Mirad, bueno, aquí está, todos los libros que hay por ahí. Sí. Y me encanta la trayectoria como que has hecho en tu vida, como que has pasado de alguna manera, ¿vale? Así como del hacer, ¿no? Desde el bisturí, te diré, ¿no? Del hacer a la palabra escrita y hablada y al silencio un poco, ¿no? A la meditación, al mindfulness, porque hablas mucho ahora del mindfulness. Podrías hablarnos un poquito, pero te invitaría a que lo hagas porque ahora se ha puesto mucho de moda estar en contra del mindfulness, como que es una moda de empresarios, empieza a haber artículos mucho de esto. Sí. ¿Qué opinas? Vamos a ver. Otro aspecto importante a resaltar es el poder de la conexión con nuestro interior, el poder del ser, la alegría, especialmente a través de herramientas como el mindfulness y la meditación. Estas prácticas nos ayudan a estabilizar nuestra mente y a vivir en el presente. Te invito a hacerte esta pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que te diste un momento para escucharte a ti mismo? En el ritmo acelerado de la vida, olvidamos detenernos, respirar y reconectar con lo que realmente somos. Reflexiona.
¿Estoy viviendo desde mi ser auténtico o estoy atrapado en el hacer constante? Darte un momento de silencio puede ser la clave para desbloquear tu grandeza. Yo creo que el camino de la madurez que todo ser humano recorre le lleva del hacer al ser. Y entonces, cuando llegas al ser, se trata de hacer desde el ser, no de hacer para ser. Entonces, uno reconoce en su ser que es completo. Y esto es de todo ser humano. ¿Qué ocurre con el tema del mindfulness? Vamos a ver, yo tengo la suerte de que cuando yo trabajaba como cirujano en Boston, un cardiólogo que trabajaba en el hospital enfrente de mi universidad fue el primer científico en el mundo que investigó los efectos del mindfulness en la salud física. A él como cardiólogo solo le interesaba el tema de la salud, cómo gestionar, cómo ayudar a sus enfermos a que gestionaran mejor la hipertensión arterial. Es lo que a él le inquietaba. Fue la primera persona que viajó al Himalaya con instrumental científico, con un permiso por el actual Dalai Lama, y estuvo haciendo registros de los monjes muy sofisticados. Luego volvió a los Estados Unidos y con la esencia de lo que había aprendido, con personas del país, hizo estudios para ver si se podían replicar los efectos a nivel cardiovascular, y efectivamente se replicaron. Luego otra serie de investigadores con tremenda valor, como John Kabat-Zinn, un PhD en microbiología por el Instituto Tecnológico de Massachusetts, también él vio que tenían efecto estas cosas en los temas físicos. Y son los dos pioneros a nivel mundial en cuanto a científicos en lo que se refiere a la investigación del mindfulness en la dimensión física. Luego, cuando el doctor Herbert Benson, el cardiólogo, revisaba a sus enfermos, algunos enfermos le decían algo muy curioso: doctor Benson, no solo es que estamos mejor físicamente, es que notamos que somos mucho más creativos en nuestra vida. Y esto nos sorprende. Entonces él empezó a tomar un interés en la neurociencia. Luego, una serie de grandes científicos, algunos han sido maestros míos, empezaron a investigar desde un punto de vista exclusivamente neurocientífico qué pasaba en el cerebro cuando uno entraba en estas prácticas llamadas del mindfulness. ¿Qué es lo que está ocurriendo en el mindfulness? Primero hay que explicar muy brevemente, de forma muy sencilla, qué es el mindfulness. El mindfulness es la expresión inglesa de dos conceptos que vienen del budismo, que son shamatha y vipassana. ¿Qué quiere decir shamatha y vipassana? Shamatha, voy a poner una metáfora porque a veces el lenguaje literal se queda corto. Si yo un día por la noche, cielo totalmente, no hay estrellas, pero tampoco hay nubes, es decir, es que ha salido como mucho la estrella polar, enfoco con un telescopio hacia el cielo. Obviamente ese telescopio no puede ser operativo si se está moviendo. Shamatha es la capacidad de estabilizar el telescopio para que no esté agitado. Vipassana es la capacidad de observar a través del telescopio una vez que se ha estabilizado para poder ver lo que no ves con el ojo, con el simple ojo. Entonces, el mindfulness lo que hace es equilibrar una desviación que tiene la mente a la que hacen referencia. En el Bhagavad Gita, hace 3.500 años, es un relato épico, el dios Krishna, que es el auriga del carro de combate de Arjuna, ya le explica a Arjuna, en una batalla que va a tener con sus primos hermanos, que esa batalla, porque claro, Arjuna no entiende cómo va a combatir con sus propios familiares. Y Krishna, el dios Krishna, que es el auriga, el que conduce el carro de combate, le dice: la mente es turbulenta, realmente difícil de controlar. Lao Tzu, en el año 2500, hace 2500 años, Lao Tzu, creador de un libro espectacular que se llama el Tao Te Ching, dice que la mente está alterada porque está siempre en el pasado o en el futuro. Y cuando vivimos en el pasado vivimos en la depresión, cuando vivimos en el futuro vivimos en la angustia. Buda, hace 2500 años, que es un contemporáneo de Lao Tzu, dice que lo que hay que hacer es arreglar la desviación de la mente. ¿Qué ocurre? Que cuando esto se ha traído a Occidente, lo primero que se ha visto es que esa
ese equilibrar la mente produce inmediatamente un impacto a nivel físico, que se puede registrar. Pero es que lo segundo que ha mostrado es que aumenta la eficiencia. ¿Por qué aumenta la eficiencia? Aumenta la eficiencia porque cambian los circuitos neuronales que están activos. ¿Qué ha ocurrido en las empresas? A muchas empresas no les importa el tema de la salud, pero sí les importa el tema de que su gente tome mejores decisiones, que esté más atenta, que analice mejor las situaciones, que aprenda más deprisa porque hay que aprender cosas nuevas. Y como cambia el circuito de lo que se llama la red neuronal por defecto a la red ejecutiva central, han empezado a ver un aumento de la eficiencia en la gente. ¿Qué es lo que ha hecho esto? Pues lo que ha hecho es muy fácil. En los hospitales, el doctor Benson empezó en la Universidad de Harvard, Stanford, Berkeley, hospitales como el MD Anderson Cancer Center de Houston, la institución número 1 del mundo en tratamiento del cáncer. Lo aplican, lo enseñan por un tema de salud. Instituciones en Silicon Valley que necesitan gente eficiente, gente que gestione bien la presión, etcétera, lo aplican. ¿Qué es lo que está pasando? Pues está pasando un poco lo mismo que los másters y el coaching. Que claro, que tiras una piedra y aparece un máster, aparece un coach. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que se está, primero, que a veces las personas que enseñan estas metodologías no tienen formación suficiente, número uno. Entonces, tienes que tener una formación de un cierto rango. Número dos, tampoco lo puedes presentar como si fuera la solución del mundo mundial, como la panacea. Tú haces esto a 10 minutos de silencio al día y toda tu vida se transforma. No, una parte de tu vida se transforma, pero tienes que hacer otras cosas. Tienes que poner esfuerzo en lo que hagas, tienes que poner foco, tienes que cuidar tu lenguaje, tienes que cuidar tus relaciones. Es una ayuda, no es la panacea. Quiero invitarte a reflexionar. ¿El miedo te protege o te limita? Muchas veces pensamos que el miedo nos mantiene a salvo, pero en realidad puede ser un obstáculo que nos impide avanzar. Piensa en esto. ¿Cuántas decisiones has dejado de tomar por miedo al fracaso o al que dirán? ¿Qué sueños has postergado porque sientes que no eres capaz? Hoy es el momento de identificar esas barreras internas. Pregúntate, ¿qué haría si no tuviera miedo? ¿Qué pasos tomaría hacia mi verdadero propósito? La manera en la que se transmite, la manera en la que se comunica, y ahí es donde yo creo que se falla. Por favor, ¿podrías explicar un poquito la apatía? Porque yo creo que es un tema... Sí, la apatía es un tema que me pidieron cuando participé en la Ciudad de las Ideas en México, que es uno de los eventos más impresionantes en los que he estado y donde además tuve la suerte de compartir escenario con un queridísimo amigo como Eduard Punset, ¿no? Y recuerdo, a él le pidieron que hablara del desamor y a mí de la apatía. La apatía es la inercia que el ser humano muestra, que el ser humano expresa como justificación para no tomar la acción que necesita. Es decir, es algo que uno se genera para no moverse, porque el moverse le genera demasiado miedo como para hacerlo. Es decir, no consideremos que la apatía es sencillamente la inercia y tal, no es que el cuerpo, no. Casi todos son procesos mentales. Y además tú decías que a veces es aprendida esa apatía. No, por supuesto, lo mismo que la impotencia es aprendida, lo mismo que la desesperanza es aprendida. Es alucinante la cantidad de cosas que se aprenden y que luego uno integra como si fueran suyos estructuralmente y uno dice, yo soy así. Me acuerdo una vez en mi consulta cuando yo ejercía la clínica que vino un chico bastante joven y vino así como muy nervioso, ¿no? Un adolescente, y le digo, siéntate, ¿qué te pasa? Y dice, no, en realidad no me pasa nada, bueno, tengo alguna molestia en el estómago, pero es normal. El tío no paraba de hablar, pero es normal porque soy muy nervioso, todos somos muy nerviosos, en mi casa mi madre siempre ha dicho que somos muy nerviosos, y le dije, alto, me toca a mí. Digo, una cosa es que tengas nervios y otra cosa es que seas nervioso. Porque si yo tengo nervios lo puedo cambiar, si tengo una fealdad en la oreja me puedo operar de la oreja, pero si yo soy feo no puedo hacer nada, ¿me explico? No puedo hacer nada. Entonces,
El problema muchas veces es que esos momentos de sensación de impotencia, incapacidad, desesperanza, se convierten en yo soy incapaz y siempre lo seré. Y al utilizar un verbo ontológico, la ontología es la ciencia del ser, es parte de la metafísica, al utilizar un verbo ontológico como es ser, tú estructuralmente te defines así. ¿Cómo lo voy a cambiar? Si es quien soy. Pues no es verdad, no es quien eres. Es quien te crees que eres, pero como no vivimos al nivel que somos, sino al nivel que creemos que somos, ese es el drama. Ese es el drama. Hablando del ser, y antes que has nombrado a Jung, el alma, ¿qué opinas? ¿Qué pasa con el alma? Para mí es indiscutible que el alma es una realidad en el ser humano. Para mí hay tres realidades en el ser humano, que son el cuerpo físico, la parte material, el alma, la parte espiritual, y el puente entre cuerpo y alma, que es la mente. Es decir, la dimensión, y fuera de temas religiosos, la dimensión sutil, la dimensión energética, la dimensión más profunda, más sabia, más creativa, es la dimensión espiritual. En el ser humano, esa dimensión espiritual, al integrarse en el campo físico, necesita algo de una naturaleza única que pueda integrar lo sutil con lo grosero, lo que se dice las frecuencias no hercianas con las frecuencias hercianas. Y eso es la mente. Por eso la mente tiene tanto poder, porque conecta con el cuerpo y toca la energía del alma. Entonces, para mí, el alma es eso, es nuestra verdadera realidad, nuestra dimensión. Cuando hablo de alma, hablo de consciencia, es decir, de capacidad de darte cuenta, de capacidad de ver, hablo de capacidad de crear. Lo que pasa es que desde mi punto de vista, nuestra alma está fundamentalmente dormida y ha de pasar, por distintas razones, por esta experiencia física para despertar y reconocerse en su verdadera dimensión. Y su reconocimiento en su verdadera dimensión es el reconocimiento de que el alma, la consciencia, es solo dos cosas: sabiduría y amor. Por eso grandes seres humanos, como puede ser Jesús, decía: se os examinará en el amor. Pero claro, cuando hablamos de amor no estamos hablando de un sentimiento, porque claro, a mí si me examinan por mi amor a mi mujer o a mis hijos, voy a sacar muy buena nota. No, a mí se me va a examinar en el agapé. ¿Qué es el agapé? No es ni eros, el amor a mi pareja, ni es filia, el amor a mis amigos o a mis hijos. Es un amor que no es sentimiento, es una elección. Es decir, es tratar a un ser humano, aunque no sientas cariño, como si lo sintieras. Es la forma más elevada. En eso se me va a examinar. ¿Qué pasa? Que solamente cuando uno va avanzando en la vida y va viendo, pues, los condicionamientos mentales, los sufrimientos por los que pasan los seres humanos, uno es capaz de conocer, comprender y perdonar. Y en ese punto creo que es el viaje del alma. Por eso para mí una persona que está madurando es una persona cuya alma está creciendo. Y de hecho, desde mi perspectiva siempre, porque es un campo obviamente muy personal, cuando la vida nos manda cosas que no nos gusta y que todos, yo el primero, a ser posible, rechazamos, nos la manda, o nos lo manda, no para fastidiarnos, sino porque aunque nosotros no lo queremos, nuestra alma lo necesita para crecer. Para cerrar, recuerda que el miedo no define quién eres, solo es una emoción que podemos transformar en un impulso hacia el crecimiento. Mario Alonso Puig nos enseña que detrás de cada miedo hay una oportunidad para descubrir nuestra verdadera esencia y nuestro potencial ilimitado. Te invito a que reflexiones sobre lo que has escuchado hoy y tomes una decisión. Deja de huir del miedo y comienza a enfrentarlo con valentía. Solo así podrás descubrir la grandeza que ya vive dentro de ti. Y esto es importantísimo, la gratitud. La Clínica Mayo ha estudiado mucho el efecto de la gratitud en el cuerpo y es espectacular. Es decir, acuéstate agradeciendo algo. Seguro que hay algo en tu vida que puedes agradecer. Y despiértate agradeciéndote algo. Tengo un amigo que tiene una fundación en una isla
en África, donde mueren paludismo, sida, etc. Y a este hombre le descolocaba verles tan contentos. Y un día uno de ellos le dijo, oye, dime una cosa, me tenéis descolocado. Os levantéis por la mañana y os veo súper contentos con esa alegría. No lo entiendo, si aquí morís como chinches. Y este le dijo, Juanjo, es que para nosotros, cada día que nos levantamos y hemos sobrevivido es un triunfo. Nosotros nos hemos acostumbrado a que esto es lo normal, no lo es. Gratitud. Segundo, cordialidad, ser una persona cordial. ¿Cuánto hace la cordialidad? Llegar a un sitio y que te traten con un poco de amabilidad. A lo mejor no te van a poder resolver tu problema, pero sí vas a reconocer que existe esa disposición real a ayudarte a resolverlo. En lugar de esa indiferencia de su problema, a mí me trae al pairo. Tercer lugar, compasión. Compasión, ¿por qué? Porque todo el mundo lleva sus heridas. Eso no quiere decir que esas heridas no tengan sus consecuencias cuando llevan a actos inapropiados, pero quiere decir que es más importante que ver la mancha, ver la herida. Porque si ves la mancha, si ves la herida y no te es indiferente, por lo menos intentarás no ampliar la herida. Es la empatía y la compasión. El contacto con la naturaleza. Una de las razones por las que tratamos tan mal la naturaleza es porque nos vemos separados de ella. Es como si un árbol se creyera separado del bosque. ¿Sabéis que hay árboles sanos que alimentan a través de hongos a los árboles enfermos? Imaginaros un árbol que no, yo me las basto por mí mismo. No, tú dependes de la salud del bosque. Entonces, ese contacto con la naturaleza. Y luego, muy importante también, ese saberse rendir a que todos necesitamos ayuda, que no es motivo de vergüenza pedir ayuda y dejarse ayudar. La humildad es una cualidad profundamente espiritual, porque todo lo que ayude a trascender el ego, todo lo que ayude a ir más allá de eso es espiritual. Lo que os quiero decir es esto: si cuidamos estas dimensiones a nivel de la res extensa, de la parte corporal, física, fisiológica, anatómica, metabólica, si vamos trabajando este estar en el aquí y en el ahora, cada día tiene su afán, no dejarnos llenar de angustia por lo que vendrá en el futuro, si el futuro lo creamos entre todos, por favor, ni dejarnos abrumar por los errores del pasado, ¿quién nos los ha cometido? Y si ponemos en nuestra vida esta cordialidad, esta gratitud, esta empatía, esta compasión, esta capacidad de perdón y este contacto con la naturaleza, nosotros en ese momento ya hemos abandonado el papel de víctima, hemos tomado el papel de protagonista de una nueva historia. De una historia que sin duda, a medida que se vaya desplegando, hará que este mundo del que previamente solo nos quejábamos, se convierta en un mundo que todos celebremos. Esto es muy importante. Uno de los psiquiatras más grandes desde el punto de vista que ha habido, que fue el suizo Carl Gustav Jung, el que Freud puso todas sus esperanzas en él, pero él entendía que Freud se quedaba demasiado apegado al tema sexual, con el complejo de Edipo y el complejo de Electra. Pues Carl Gustav Jung fue el que elaboró el concepto de la sombra, ¿no? Lo que nosotros ocultamos porque no queremos reconocer, ya que a lo mejor en el entorno no es bien acogido. Y él hablaba de la sombra negra y la sombra blanca. Por ejemplo, mira, mi enfado, a lo mejor lo tengo que secuestrar, aunque pueda en un momento determinado tener sentido, porque en el entorno en el que estoy no es aceptado. Pero él hablaba también de la sombra blanca, es decir, elementos en la vida humana como pueden ser la alegría, que uno secuestra porque está en entornos donde la alegría está penalizado y donde le dices a una persona, las cosas están muy mal, no es para que estés tan contento, no es para que estés tan contenta. Y la persona, por sentirse aceptada, secuestra eso, y a partir de ese momento le va a pasar una cosa muy curiosa, que es que cuando vea a alguien alegre,
va a sentir una repulsión inmediata por esa persona. Wow. Porque para rechazarse ella misma, tiene que rechazar a otros, ya que la distancia que uno tiene consigo mismo es la misma distancia que tienes con los demás. Entonces la forma de rechazarte, de bloquearte para que esa sombra blanca no emerja y no reconocer que la tienes tú, es echarla en la otra persona, es expulsarla, es sentir aversión, y al hacer eso tú vas poniendo una capa más sobre tu propia alegría para que no aflore. Así que hay que sacar. Sí, hay que sacar la alegría porque, a ver, yo creo que el ser humano cuando conecta con su verdadera esencia es alegría. ¿Por qué es alegría? Porque es gratitud, y la gratitud va ligada a la alegría, va ligada a la sonrisa, incluso momentos de dificultad. Entonces, considero que sí, que es lo natural. Creo que lo antinatural es la falta de alegría, lo cual no quiere decir que uno tenga que estar alegre en todos los momentos, en momentos muy duros de la existencia, y hay que respetar la tristeza, el dolor, etcétera, etcétera. Ahora bien, luego buscar esa renovación, esa recuperación para expresar la alegría que desde mi punto de vista es parte de nuestra naturaleza más profunda. Totalmente de acuerdo, porque soy gran fan de él. Entonces todo lo que diga... ¡Qué responsabilidad, Dios mío! Mido 1,90 y soy más guapo que Brad Pitt. ¡Hala! Hay que decir que sí, lo siento. Mario Alonso Puig, si queréis lo presento un poquito, pero todo el mundo lo conoce. Él sigue siendo médico, sí, cirujano en sistema digestivo, general digestivo. Conferenciante, escritor, muy escritor, por favor. Mirad cómo está este libro, ¿vale? Mirad, bueno, aquí está, todos los libros que hay por ahí. Sí. Y me encanta la trayectoria como que has hecho en tu vida, como que has pasado de alguna manera, ¿vale? Así como del hacer, ¿no? Desde el bisturí, te diré, ¿no? Del hacer a la palabra escrita y hablada y al silencio un poco, ¿no? A la meditación, al mindfulness, porque hablas mucho ahora del mindfulness. Podrías hablarnos un poquito, pero te invitaría a que lo hagas porque ahora se ha puesto mucho de moda estar en contra del mindfulness, como que es una moda de empresarios, empieza a haber artículos mucho de esto. Sí. ¿Qué opinas? Vamos a ver, yo creo que el camino de la madurez que todo ser humano recorre le lleva del hacer al ser. Y entonces cuando llegas al ser, se trata de hacer desde el ser, no de hacer para ser. Entonces uno reconoce en su ser que es completo. Y esto es de todo ser humano. ¿Qué ocurre con el tema del mindfulness? Vamos a ver, yo tengo la suerte de que cuando yo trabajaba como cirujano en Boston, un cardiólogo que trabajaba en el hospital enfrente de mi universidad fue el primer científico en el mundo que investigó los efectos del mindfulness en la salud física. A él como cardiólogo solo le interesaba el tema de la salud, cómo gestionar, cómo ayudar a sus enfermos a que gestionaran mejor la hipertensión arterial. Es lo que a él le inquietaba. Fue la primera persona que viajó al Himalaya con instrumental científico, con un permiso por el actual Dalai Lama, y estuvo haciendo registros de los monjes muy sofisticados. Luego volvió a los Estados Unidos y con la esencia, lo que había aprendido, con personas del país, hizo estudios para ver si se podían replicar los efectos a nivel cardiovascular, y efectivamente se replicaron. Luego otra serie de investigadores con tremenda valor, como John Kabat-Zinn, un PhD en microbiología por el Instituto Tecnológico de Massachusetts, también él vio que tenían efecto estas cosas en los temas físicos. Y son los dos pioneros a nivel mundial en cuanto a científicos en lo que se refiere a la investigación del mindfulness en la dimensión física. Luego, cuando el doctor Herbert Benson, el cardiólogo, revisaba a sus enfermos, algunos enfermos le decían algo muy curioso: doctor Benson, no solo es que estamos mejor físicamente, es que notamos que somos mucho más creativos en nuestra vida. Y esto nos sorprende. Entonces él empezó a tomar un interés en la neurociencia. Luego, una serie de grandes científicos, algunos han sido maestros míos, empezaron a investigar desde un punto de vista exclusivamente neurocientífico qué pasaba en el cerebro cuando uno entraba en estas prácticas llamadas del mindfulness. ¿Qué es lo que está ocurriendo en el mindfulness?
Primero hay que explicar muy brevemente, de forma muy sencilla, qué es el mindfulness. El mindfulness es la expresión inglesa de dos conceptos que vienen del budismo, que son shamatha y vipassana. ¿Qué quiere decir shamatha y vipassana? Shamatha, y voy a poner una metáfora porque a veces el lenguaje literal se queda corto. Si yo un día por la noche, cielo totalmente, no hay estrellas, pero tampoco hay nubes, es decir, es que ha salido como mucho la estrella polar. Enfoco con un telescopio hacia el cielo. Obviamente ese telescopio no puede ser operativo si se está moviendo. Shamatha es la capacidad de estabilizar el telescopio para que no esté agitado. Vipassana es la capacidad de observar a través del telescopio una vez que se ha estabilizado para poder ver lo que no ves con el ojo, con el simple ojo. Entonces, el mindfulness lo que hace es equilibrar una desviación que tiene la mente a la que hacen referencia. En el Bhagavad Gita, hace 3.500 años, es un relato épico, el dios Krishna, que es el auriga del carro de combate de Arjuna, ya le explica a Arjuna, en una batalla que va a tener con sus primos hermanos, que esa batalla, porque claro, Arjuna no entiende cómo va a combatir con sus propios familiares. Y Krishna, el dios Krishna, que es el auriga, el que conduce el carro de combate, le dice: la mente es turbulenta, realmente difícil de controlar. Lao Tzu, en el año 2500, hace 2500 años, Lao Tzu, creador de un libro espectacular que se llama el Tao Te Ching, dice que la mente está alterada porque está siempre en el pasado o en el futuro, y cuando vivimos en el pasado vivimos en la depresión, cuando vivimos en el futuro vivimos en la angustia. Buda, hace 2500 años, que es un contemporáneo de Lao Tzu, dice que lo que hay que hacer es arreglar la desviación de la mente. ¿Qué ocurre? Que cuando esto se ha traído a Occidente, lo primero que se ha visto es que ese equilibrar la mente produce inmediatamente un impacto a nivel físico, que se puede registrar. Pero es que lo segundo que ha mostrado es que aumenta la eficiencia. ¿Por qué aumenta la eficiencia? Aumenta la eficiencia porque cambian los circuitos neuronales que están activos. ¿Qué ha ocurrido en las empresas? A muchas empresas no les importa el tema de la salud, pero sí les importa el tema de que su gente tome mejores decisiones, que esté más atenta, que analice mejor las situaciones, que aprenda más deprisa porque hay que aprender cosas nuevas. Y como cambia el circuito, lo que se llama la red neuronal por defecto, a la red ejecutiva central, han empezado a ver un aumento de la eficiencia en la gente. ¿Qué es lo que ha hecho esto? Pues lo que ha hecho es muy fácil. En los hospitales, el doctor Benson empezó en la Universidad de Harvard, Stanford, Berkeley, hospitales como el MD Anderson Cancer Center de Houston, la institución número 1 del mundo en tratamiento del cáncer, lo aplican, lo enseñan por un tema de salud. Instituciones en Silicon Valley que necesitan gente eficiente, gente que gestione bien la presión, etcétera, lo aplican. ¿Qué es lo que está pasando? Pues está pasando un poco lo mismo que los másters y el coaching. Que claro, que tiras una piedra y aparece un máster, aparece un coach. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que se está, primero, que a veces las personas que enseñan estas metodologías no tienen formación suficiente, número uno. Entonces, tienes que tener una formación de un cierto rango. Número dos, tampoco lo puedes presentar como si fuera la solución del mundo mundial, como la panacea. Tú haces esto a 10 minutos de silencio al día y toda tu vida se transforma. No, una parte de tu vida se transforma, pero tienes que hacer otras cosas. Tienes que poner esfuerzo en lo que hagas, tienes que poner foco, tienes que cuidar tu lenguaje, tienes que cuidar tus relaciones. Es una ayuda, no es la panacea. Y esto es lo que ha producido, desde mi punto de vista, una cierta controversia. Pero no es una controversia contra lo que es el mindfulness o el impacto del mindfulness, porque es que es tan rotundo que basta estar un poquito al día de esto para darse cuenta que es así. Es a veces el uso que se hace de esto.